Presidente, muchas gracias. Colegas, saluda a los ministros y al jefe del INPE. Yo voy a ser muy concreto, señor presidente. Yo he estado en 2 oportunidades en el local donde se ha producido la fuga. Entonces, de alguna manera, no como interno, como congresista. Presidente, tal como se ha detallado por parte del ministro del Interior, con fecha 23 de mayo, el jefe de los suboficiales que tienen a cargo el cuidado de los internos, cuando los internos llegan a la carceleta de San Juan de Lurigancho, remite un informe a la Corte Superior de Justicia de Lima. Les entrega un documento que el ministro debe tener en sus manos y les dice puntualmente lo siguiente, como ya se ha tratado de establecer. Primero, que de los módulos 11, 2 y 13 hay peligro de fuga. Y estos señores se han fugado precisamente del módulo 13, de ese módulo. Y esto se ha advertido 20 días antes de la fuga. ¿Qué se ha hecho? Nada, señor. La Corte Superior no ha tomado ninguna medida. El señor administrador del local y el jefe de seguridad se han resistido a entregarme documentación. Señor presidente, es una situación grave. Estos señores no han sido cambiados. No han sido cambiados a pesar que hay evidencias que por lo menos se descuidaron gravemente de sus obligaciones. Y señor, ese documento ha sido entregado al administrador 20 días antes. La pregunta es, ¿qué hizo el presidente de la Corte Superior sobre esta situación grave? Hasta ahora no tenemos respuesta, pero no se hizo nada, por eso se fugaron. Y ni siquiera han venido ni el presidente de la Corte Suprema ni el presidente de la Corte Superior. Y aquí estuvo el presidente de la Corte Suprema y dijo que esos ambientes no eran competencia de ellos, sino competencia del INPE. Y señor, eso no es competencia del INPE, eso es competencia del Poder Judicial. Las cámaras estuvieron malogradas. Se transmitía lo que pasaba, los pasadizos, los locales, pero no había ni una persona que estuviera viendo esas cámaras. Cuando yo llegué, ese ambiente estaba cerrado con llave. Hemos entrado y consecuentemente no había ningún encargado. La situación es ¿por qué? Porque si hubieran estado funcionando y grabando, hubiéramos sabido por qué, si salieron por los ambientes que están bajo la jurisdicción del Poder Judicial o salieron por la Puerta del Pinal de San Juan de Lurigancho. Pero, maravilla, señor, no grababan las cámaras. Y tenían un letrerito ahí que decían máquinas inoperativas. Entonces, señor presidente, aquí un primer responsable en esta materia es el Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia, que debe venir a responder acá, y los señores administrador, el jefe de seguridad y todos los encargados que estuvieron en ese momento, que repito, siguen trabajando como si nada en sus cargos. O sea, no han asumido su responsabilidad. Incluso, como ha dicho el congresista Octavio Salazar, el informe dice, señor, tenemos que cerrar temporalmente estos ambientes, y no los cierran. Siguen usándolos. En segundo lugar, señor, no solamente se presenta este informe sobre la situación calamitosa de estos ambientes al señor presidente de la Corte Superior a través del administrador del local de Lurigancho, sino al general Orellana. Al general Orellana, el mayor Valareso, le hace llegar con fecha 1 de junio un informe igual al entregado al Poder Judicial. Entonces, señor decía, señor, aquí se van a fugar, aquí está deteriorado todo, aquí los carros están malogrados, están viejos y señor, tome usted las medidas. La pregunta es, ¿dónde estuvo el director general de la policía? ¿Conoció esto? Porque si se entregó al señor general Orellana, lo habrá hecho conocer al comando o al ministro. Quisiéramos saber si el ministro conoce de este informe y cuándo lo conoció, porque obviamente, señor, también se le hizo llegar la preocupación con los mismos datos, con las mismas características que el informe remitido
al señor administrador del local, y obviamente que debía conocer al presidente de la Corte Superior, porque son asuntos absolutamente graves. Ahora, ministro, usted bien lo ha explicado, hay internos que solamente tenían diligencias en el primer piso, pero resultaron subiendo al segundo y de ahí se fugaron. Pero en las escaleras hay una puerta con rejas que está encargado un suboficial, sea el señor Guevara o el señor Altamirano. Alguien los hizo pasar, porque esos internos no tenían por qué pasar al segundo piso, del primero al segundo. Entonces, obviamente ahí también tiene responsabilidad malos suboficiales de la Policía Nacional, malos suboficiales, porque los hicieron pasar indebidamente al segundo piso. Y en el segundo piso sacaron un pedazo de lata, pasaron hacia el ambiente donde está el público que presencia las audiencias, se mezclaron con el público y se salieron por los ambientes del Poder Judicial. Es una teoría que creo, señor, hay que investigarla. O en todo caso, como también especulan, dijeron que se había abierto esa lata para aparentar o para hacer pensar que se salieron por el Poder Judicial y que realmente salieron los internos por la puerta de San Juan del Lurigancho, por el penal. Yo he pedido, señor presidente, señor ministro, los videos de las cámaras que dan hacia la puerta del penal, y hay uno más atrás que enfoca una parte que está hacia la parte exterior del penal. Y lamentablemente hasta el momento, señor, no se me han entregado esos videos. Y yo le pido que se nos haga llegar, para efectos de la investigación, por lo menos los congresistas tenemos la obligación y el derecho de conocer esos documentos, porque si no los entregan nos hacen pensar mal. Esos videos, señor presidente, señor ministro, nos los tienen que entregar. Yo lo he pedido ya por escrito y no se nos ha alcanzado, como hemos pedido por escrito documentos del Poder Judicial y tampoco quieren alcanzar. Entonces, como bien lo hemos dicho en algún momento y los colegas comparten esta preocupación, en seguridad ciudadana, señor, no se está avanzando mucho, porque si esto está pasando, señor, en el meollo de la seguridad ciudadana, en el juzgamiento, señor presidente, en el cuidado de presos, algo se tiene que hacer, porque si no, señor, como bien lo han dicho, dice la población, se salen a la hora que les da la gana los internos, estamos en manos de nadie. No, nadie nos cuida, nadie cautela a los internos. Realmente la situación es bastante delicada. Entonces, señor presidente, habría que ver esto. Y finalmente, señor presidente, los sueldos de los policías. Se puede exigir a un suboficial de la Policía Nacional que trabaja bien, señor, cuando no se le está pagando sus servicios en los días de Franco, ministro. Para el tren eléctrico se les está debiendo el mes de mayo, no les quieren pagar. He tenido que hablar incluso con el Contralor de la República, no les quieren pagar, señor. He hablado hace unas 2 horas con el ministro de Transporte, no les pagan. Lescano, el congresista Iberico, le pido una interrupción. Con todo gusto, voy a terminar esta idea. Tampoco les quieren pagar por el servicio que prestan los días de Franco en el aeropuerto, son 240 suboficiales. Entonces los estamos empujando a las garras del delito, a las garras de la irregularidad. Quieren que se firme de todas maneras un convenio, pero estos trabajos son realizados, señor ministro, antes del convenio. El convenio no puede ser retroactivo, es un trabajo que, según la Constitución, se tiene que pagar, porque ante un servicio se tiene que pagar una remuneración. No se necesita, señor ministro, ahí ningún convenio para pagar sueldos o servicios. Entonces yo le pido también que se resuelva ese problema, señor presidente, porque es una cuestión delicada.